Entramos en materia de seguridad. Estas preguntas las han hecho especialistas y citan: las autoridades de seguridad de Costa Rica justifican el crecimiento de la violencia en el país por la presencia de crimen organizado y narcotráfico. Sin embargo, los países de la región Centroamérica, incluidos los más violentos del Triángulo del Norte, han venido disminuyendo sus tasas de delitos, especialmente la tasa de homicidios, al mismo tiempo que Costa Rica va en sentido contrario. ¿Usted apoya esa apreciación? ¿Y qué habremos hecho o qué plantea para luchar también con el crimen organizado y el narcotráfico? Yo planteo dos rutas muy específicas. Una, en efecto, hay que golpear al crimen organizado, hay que golpear al narcotráfico y a la legitimación de capitales, en varios sentidos. Uno es el territorial. Hay mucha presencia de crimen organizado que domina territorios, por ejemplo, para el narcotráfico en menudeo, y tenemos que recuperar esos espacios, y eso en trabajo del gobierno central con la policía y con los gobiernos municipales. Se ha demostrado en experiencias de Colombia y de otros países, y ahora en Costa Rica, que tenemos que hacer es trabajar con los municipios, recuperando áreas verdes, eliminando zonas de búnker, iluminando otras zonas, porque ahí es donde ocurren muchísimos de estos delitos. Eso es una acción concreta. Todo lo que es fortalecimiento de nuestros cuerpos policiales es algo que el próximo gobierno tendrá que empujar, además porque estarán ingresando los recursos del impuesto específico de la Ley de Sociedades para fortalecer a la policía. Ahí espero que tengamos mucha mejora para reducir esa criminalidad. Pero otro factor es que muchos o si no, la gran mayoría de esos homicidios, ese incremento, se da en un segmento particular de la población y la mayoría son a partir de ajustes de cuentas por choques de bandas. Eso es el principal causante de ese incremento. Tiene que ver con hombres jóvenes de baja escolaridad. Y ese perfil también es el principal perfil de las personas que están ingresando a nuestras cárceles, hombres jóvenes de baja escolaridad. Lo que además de todo este trabajo de recuperar el terreno, de golpear el narcotráfico, de golpearlo en sus capitales, y por eso la ley de extensión de dominio tiene que ir aparejado para ir a la raíz, es al tema de la prevención y las oportunidades. Y aquí volvemos a la escolaridad. Nosotros, 2 de cada 5 jóvenes que deberían estar en las aulas no están hoy en las aulas. Es decir, están con una escolaridad baja que tiene una altísima relación con el desempleo. 70% de las personas desempleadas no tienen la secundaria. Entonces, esas condiciones sociales están haciendo fácil que muchas personas ingresen a la parte delictiva. Esas medidas que usted está comentando serían las que tomaría para devolver a Costa Rica los índices anteriores de disminución de tasas de homicidios, que sí bajaron entre el 2010 y 2014, pero que según citan los especialistas, volvieron a subir precisamente en este gobierno del Partido Acción Ciudadana. Tomaríamos medidas, uno sí, en la parte de policía, en la parte de combate con el narcotráfico, en la parte que mencionaba de recuperar el terreno, y también, por ejemplo, en los temas de control de armas. Hay que ver que esos homicidios mayoritariamente se hacen con armas de fuego, mayoritariamente también con portación ilegal. Hay que hacer una tarea fuerte en ese sentido. Pero en la raíz también está el tema de las oportunidades, el tema de la desigualdad, el tema de la educación, el tema de generar empleo con un enfoque territorial. La mayor parte del empleo lo está generando Costa Rica en el centro, y muchísimas personas están teniendo que emigrar para estudiar o para trabajar. Entonces son 2 líneas de acción. Una en la parte de combate directo del crimen organizado, y otra en generar la prevención y las condiciones sociales para reducir todos esos indicadores que son los que derivan en esta criminalidad. En relación con la población carcelaria, ¿usted continuará la política penitenciaria del gobierno de don Luis Guillermo Solís? Hay que profundizar en cuál es la política penitenciaria, porque en esto ha habido mucha, creo yo, desinformación. Cuando un tribunal, el Poder Judicial, determina que hay que pasar a algún privado de libertad de un régimen carcelario a un régimen semi-institucional, es una orden de un juez que se le da
a quien debe ejecutarlo, en este caso el Ministerio de Justicia. Un poder le indica, instruye a otro poder, y en este caso el Ministerio de Justicia como administrador del sistema penitenciario lo instruye a hacer ese traslado. Eso es lo que hoy se ha denominado liberaciones masivas, que ese no es un término apropiado. Lo que se está haciendo es pasando a una persona de un régimen carcelario a otro semi-institucional a partir de una serie de criterios del Instituto Criminológico y otro. ¿Cuál es la política que yo seguiría? Yo seguiría una política, por ejemplo, esta administración construyó 3 nuevos centros penitenciarios, cárceles, que antes no estaban, y eso logró reducir el hacinamiento carcelario de más de un 50% a menos de un 28%. ¿Y eso por qué es bueno para la sociedad? Es bueno para la sociedad porque el objetivo del sistema penitenciario no es exclusivamente tener alejado de la sociedad a aquella persona que comete un delito y que tiene que cumplir o que tiene que vivir la responsabilidad de su acto. A una sociedad como conjunto le sirve que esa persona que ingresa ahí entre en un proceso de capacitación, de reflexión, de rehabilitación para poder insertarse nuevamente productivamente en la sociedad. Si son esas las políticas a las que nos referimos, sí, yo avanzaré y de una manera decidida en esas políticas. No podemos como sociedad simplemente agarrar a alguien y meterlo a la cárcel y pensar que esa fue la solución. Hay que pensar que ese es un puesto de trabajo, una persona menos trabajando, es una familia menos con ingresos que también tienen que ver cómo salen adelante. Don Carlos, muchas veces con una gran dosis de estereotipos le atribuimos la inseguridad ciudadana a los extranjeros. Es correcto. Sin caer en xenofobias, ¿usted haría algún cambio a la política migratoria? Tenemos que reforzar nuestros sistemas migratorios y todo lo que es control de fronteras, también la parte de inteligencia. Y esto porque es una materia delicada. Hay que hacer un buen balance. Por un lado, nuestra economía depende importantemente del trabajo migrante. En agricultura, cerca del 50% de los trabajadores de la parte agrícola son migrantes, es decir, nuestra producción agrícola depende del trabajo migrante. La seguridad privada, mayoritariamente migrantes. El servicio doméstico, que sirve a nuestras familias en mucho de la labor doméstica para que la gente pueda trabajar, es migrante en gran parte. O el sector de construcción también tiene un importante componente de trabajo migrante. Hay otro perfil de migrante, que es el pensionado extranjero que viene a retirarse aquí, que trae su renta, que es positivo. Y otro, un tema que es el turista, que Costa Rica tiene una gran necesidad de la parte turística. Entonces nuestra migración tiene que considerar esos componentes. También existe otro perfil de persona que nos visita, que es algunos que vienen a delinquir. Un sistema migratorio para nosotros tiene que ser lo suficientemente fuerte, ágil, tecnificado, para permitir esas migraciones que son positivas para nuestra economía, al tiempo que se identifica un sujeto, un individuo, una individua, que no está o que no viene para el bien del país, pueda detectar y pueda actuar rápidamente. Esa es la complejidad que tenemos, pero hacia eso. ¿Y eso qué significa que tenemos que hacer? Dotar de más plazas en la parte migratoria. Por eso se hacen filas en los aeropuertos muchas veces, por no tener suficiente personal, y eso afecta a nuestro turismo y nuestra competitividad. Sistemas de información, cooperación regional, para poder identificar mejor, incluso con datos biométricos, aquellas personas identificadas como delincuentes en otras partes del mundo. Ese es el trabajo que hay que hacer, que es un trabajo muy a detalle, muy sofisticado, pero que estoy convencido que lo podemos hacer.